Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay heridas que, por mucho que cicatricen, nunca dejan de doler. Y a veces basta un nombre, un susurro en el viento para que la costra se rompa y la sangre vuelva a manar, fresca y dolorosa como el primer día. Eso fue lo que me pasó a mí, Carmen, a mis 78 años, cuando creía que mi corazón ya no guardaba más sorpresas. Mi vida aquí, en Olivares de la Sierra, ha sido siempre un remanso de paz. Un pequeño pueblo enclavado entre campos de olivos que se extienden hasta donde alcanza la vista, como un mar plateado bajo el sol andaluz. Me levanto cada mañana con el canto de los pájaros y el aroma a café recién hecho que sube de mi cocina. Mi rutina es sencilla, casi monótona, pero me da una calma que valoro. Después de enviudar hace 10 años, la casa se me hizo grande, pero nunca quise marcharme. Aquí nací, aquí crecí, y aquí esperaba terminar mis días, rodeada de mis recuerdos y de la gente de siempre. Cada mañana, después de mi café con tostadas y aceite de la cooperativa, me siento en el porche. Desde allí veo el camino que serpentea entre los olivos, el mismo camino que he recorrido miles de veces, el mismo que me llevó a la escuela, a la iglesia, al mercado, el mismo que en mi juventud me llevó a los brazos de un amor que creí olvidado. Mi vida con Miguel, mi difunto marido, fue buena. Fue un hombre honrado, trabajador, que me dio estabilidad y respeto. Tuvimos 2 hijos, que ahora viven en la ciudad con sus propias familias y vienen a verme los fines de semana. Nunca me faltó de nada, ni un plato de comida en la mesa, ni un techo bajo el que cobijarme. Pero, ¿sabéis? A veces la ausencia de tormentas no significa que el mar esté en calma. A veces, la calma es solo la superficie de un océano de emociones contenidas. Antes de seguir con mi historia, me gustaría pediros un favor. Si os están gustando estas historias de vida, no olvidéis suscribiros al canal, darle a me gusta y, por supuesto, dejarme en los comentarios desde qué ciudad o país me estáis escuchando. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir compartiendo estos pedazos de mi alma, volviendo a mi porche, a mi rutina, a mi aparente tranquilidad. Fue un martes, un día cualquiera. Estaba regando mis geranios, esos que me regaló mi nieta el año pasado, cuando Dolores, mi vecina de toda la vida, se acercó a la valla. Dolores es una mujer de buen corazón, pero con la lengua un poco larga, como se dice por aquí. Carmen, ¿has oído la noticia?, dijo, con esa voz que no es ni un grito ni un susurro, sino una mezcla de ambos, perfecta para que todo el barrio se entere. Dejé la regadera en el suelo, sintiendo un presentimiento. En un pueblo pequeño, las noticias suelen ser pocas, pero cuando llegan, lo hacen con la fuerza de un vendaval. ¿Qué pasa, Dolores? ¿Algún problema con la cosecha?, pregunté intentando sonar despreocupada. ¿Qué va? Algo mucho más gordo. Ha vuelto. Después de tantos años ha vuelto al pueblo. Mi corazón dio un vuelco. No sé por qué, pero en ese instante una alarma se encendió en mi interior. Una alarma que llevaba décadas silenciada. ¿Quién ha vuelto, Dolores? No me tengas en ascuas. Ella se inclinó un poco más sobre la valla, como si fuera a contarme el secreto mejor guardado del mundo, aunque su voz seguía siendo perfectamente audible para cualquiera que pasara por la calle. Antonio García, el hijo de los García, los que tenían el molino. ¿Te acuerdas? El mundo se detuvo. El sol dejó de calentar. El canto de los pájaros se ahogó, y el aroma a jazmín que subía de mi jardín se volvió amargo. Antonio. El nombre resonó en mi cabeza como el eco de una campana lejana, una campana que anunciaba algo que yo creía enterrado bajo capas y capas de tiempo y olvido. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, desde la nuca hasta los talones. Las manos me temblaron y casi se me cae la regadera que había vuelto a coger. Antonio. ¿Cómo era posible? Después de 50 años, ¿qué hacía él de vuelta en Olivares de la Sierra? Antonio, ¿estás segura, Dolores? Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Claro que sí. Lo vi esta mañana en la plaza, comprando el pan. Está mayor, claro, como todos nosotros, pero es él. No hay duda. Se ha quedado en la casa vieja de sus padres. Parece que para pasar una temporada. Dolores siguió hablando, contándome detalles de cómo lo había visto, de lo cambiado que estaba, de lo que la gente comentaba.
pero yo ya no la escuchaba. Mi mente había viajado décadas atrás, a un tiempo en que mi pelo era negro azabache y mis ojos brillaban con una intensidad que la vida poco a poco había ido apagando. Recordé su risa, el tacto de sus manos, el olor a tierra y a olivo que siempre le acompañaba. Recordé los paseos clandestinos por los campos al atardecer, los besos robados bajo la luna, las promesas susurradas que el viento se llevó, un amor prohibido, sí, un amor que mi familia, con su férrea moral y sus planes para mi futuro, me obligó a renunciar. Un amor que, creí, había muerto con el paso de los años, pero ahora el eco de ese amor volvía, y no era un eco lejano, sino un estruendo que sacudía los cimientos de mi vida. Me despedí de Dolores con un pretexto cualquiera y me metí en casa. Necesitaba estar sola, procesar esa noticia que había caído sobre mí como un rayo en un día despejado. Me senté en mi sillón favorito, el que Miguel me regaló por nuestro aniversario, y miré por la ventana. Los olivos seguían allí, impasibles, testigos silenciosos de mi juventud y de mis secretos. Pero ahora, su verde intenso parecía más vivo, más cargado de significado. Antonio estaba aquí, en el mismo pueblo, respirando el mismo aire, y de repente, mi vida, mi tranquila y predecible vida, se sentía como un libro abierto en una página que yo creía haber arrancado para siempre. ¿Qué significaba esto? ¿Qué debía hacer? La sola idea de verlo de nuevo me provocaba una mezcla de pánico y una curiosidad insoportable. Una parte de mí quería huir, esconderse, pero otra, más profunda y más antigua, sentía una necesidad imperiosa de saber qué había sido de él, de saber si el eco de aquel amor prohibido seguía resonando también en su corazón. La noticia de que Antonio había vuelto me golpeó como una ola fría en pleno verano. Me senté en el sillón, con las manos temblorosas, y cerré los ojos. Las imágenes de un pasado lejano, que creía haber sellado bajo 7 llaves, empezaron a desfilar por mi mente. Su sonrisa, el brillo en sus ojos cuando me miraba, la forma en que su mano buscaba la mía bajo la mesa del bar del pueblo, cuando éramos apenas unos críos, éramos jóvenes, imprudentes, y estábamos perdidamente enamorados. Pero mi familia, especialmente mi padre, tenía otros planes para mí. Miguel era un buen partido, de una familia con tierras, con un futuro asegurado. Antonio, en cambio, era el hijo del molinero, con poco más que su fuerza de trabajo y un corazón lleno de sueños. «Ese chico no es para ti, Carmen», me dijo mi padre una y otra vez, con una firmeza que no admitía réplicas. Y así, entre presiones y amenazas veladas, me obligaron a renunciar a él. Antonio se marchó del pueblo con el corazón roto, y yo me casé con Miguel. Los días siguientes a la noticia fueron extraños. Mi rutina, antes tan reconfortante, se sentía ahora como una cárcel. Cada vez que salía a la calle, mis ojos buscaban casi sin querer una figura familiar entre la gente. Cada vez que oía un coche acercarse, mi corazón daba un brinco. Me sentía culpable por esa búsqueda, por esa expectación. Miguel había sido un buen marido, y yo le había querido a mi manera, con la calma y el respeto que se forja con los años. Pero Antonio era la pasión, el fuego que mi juventud había conocido y que la vida me había arrebatado. Mi hija Isabel, que vive en Sevilla y viene a verme los fines de semana, notó mi cambio. «Mamá, ¿estás bien? Te veo un poco ausente», me dijo el sábado por la mañana mientras me ayudaba a preparar el almuerzo. Su mirada era inquisitiva, llena de esa preocupación que solo los hijos saben mostrar. «Estoy bien, hija, solo que los años no perdonan. A veces me siento un poco cansada», mentí, con una facilidad que me sorprendió a mí misma. Nunca había sido buena para ocultar mis sentimientos, pero ahora, este secreto, esta resurrección de un pasado, se sentía demasiado íntimo para compartirlo. Isabel me miró con escepticismo, pero no insistió. Ella siempre ha sido más de observar que de preguntar directamente. «Deberías salir más, mamá. Dar un paseo por el pueblo, ir a la plaza. El aire fresco te sentaría bien». La plaza, el lugar donde Dolores había visto a Antonio. La idea me provocó una punzada de ansiedad y a la vez una extraña atracción. ¿Y si me lo encontraba?
¿Qué le diría? ¿Qué me diría él? Esa tarde decidí hacerle caso a Isabel. Me puse mi Rebeca favorita y salí. El sol de la tarde bañaba las calles de olivares de la sierra con una luz dorada, y el aire olía a tierra mojada y a azahar. La gente del pueblo estaba en la calle, charlando en los portales, los niños jugando a la pelota. Era la estampa de siempre, pero para mí todo parecía diferente, cargado de una nueva posibilidad. Caminé despacio, saludando a los vecinos, con una sonrisa forzada en los labios. Mis ojos, sin embargo, seguían escudriñando cada rostro, cada silueta. No quería verlo, y a la vez lo deseaba con una intensidad que me asustaba. Llegué a la plaza. El bar de Manolo estaba lleno, como siempre. Las mesas de la terraza rebosaban de gente. Me senté en un banco, bajo la sombra de un naranjo, fingiendo leer el periódico local que había cogido de la panadería. Pero mis ojos no se fijaban en las noticias, sino en la entrada del bar, en la gente que pasaba. De repente, lo vi. Estaba de espaldas hablando con Manolo, el dueño del bar. Su pelo era blanco, mucho más blanco de lo que recordaba, y su espalda, aunque encorvada por los años, seguía teniendo esa anchura familiar. Llevaba una camisa de cuadros y unos pantalones de pana, la ropa de siempre de los hombres de aquí. Era él, no había duda. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tamborileo sordo en mis oídos. Sentí un nudo en la garganta, como si el aire se me hubiera atascado. Quise levantarme y marcharme, huir de allí antes de que se diera la vuelta y me viera, pero mis piernas no respondían. Estaba clavada al banco, observándolo, como si fuera un fantasma de mi pasado que había cobrado vida. Manolo le dio una palmada en la espalda y Antonio se giró para marcharse. En ese instante, nuestros ojos se encontraron. Fue solo un segundo, quizás menos. Sus ojos, antes de un azul intenso, ahora estaban un poco apagados por la edad, pero seguían teniendo esa chispa, esa profundidad que yo recordaba. Me miró, y por un instante vi un destello de reconocimiento, una sorpresa fugaz, antes de que su mirada se desviara casi imperceptiblemente hacia el suelo. Luego, siguió su camino, sin detenerse, sin una palabra, sin un gesto. Se alejó por la callejuela que lleva a la parte alta del pueblo, donde estaba la casa de sus padres. Yo me quedé allí, sentada, con el periódico en las manos, que ahora sí temblaban sin control. Había sido un encuentro fugaz, casi inexistente, pero para mí fue como si el tiempo se hubiera rebobinado 50 años. La imagen de su rostro, marcado por las arrugas pero aún tan familiar, se grabó en mi retina. Volví a casa con el alma revuelta. La tranquilidad de mi hogar se sentía ahora como un refugio precario. Esa noche apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama, reviviendo el momento, la mirada de Antonio. ¿Me había reconocido? ¿O solo había sido una anciana más en la plaza? Y si me había reconocido, ¿por qué no se detuvo? ¿Por qué no dijo nada? Al día siguiente, mi hijo, Carlos, llegó con su familia. Mis nietos correteaban por la casa, llenándola de risas y bullicio. Intenté sumergirme en la alegría familiar, pero la imagen de Antonio seguía ahí, latente bajo la superficie. Durante la cena, Carlos, que es un hombre práctico y poco dado a las divagaciones, comentó: «Mamá, he oído que ha vuelto Antonio García, el hijo del molinero. ¿Te acuerdas de él?». El tenedor se me resbaló de la mano y cayó al plato con un tintineo. Todos me miraron. «Sí, claro que me acuerdo», dije intentando sonar natural, mientras recogía el tenedor. «Dolores me lo comentó el otro día. Pues parece que ha vuelto para quedarse una temporada. Su casa estaba muy abandonada, pero la ha puesto a punto. Se ve que le ha ido bien en la vida. Siempre fue un hombre espabilado». Mi nuera, Laura, añadió: «Sí, lo vi esta mañana en el mercado. Estaba comprando fruta. Se le ve muy bien para su edad. Y muy elegante». Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Elegante? ¿Y por qué me importaba eso? Intenté cambiar de tema, pero la conversación seguía girando en torno a Antonio. «¿Sabes, mamá?», continuó Carlos, «me ha parecido que te ha mirado de una forma extraña, como si te conociera de algo más». Mi corazón dio un vuelco. ¿Carlos lo había notado? ¿Era tan evidente mi conexión con Antonio, incluso después de tantos años? «Tonterías, hijo. ¿Cómo me va a mirar de forma extraña? Somos del mismo pueblo, nos conocemos de toda la vida. Es normal». Pero la voz de Carlos
aunque casual, había sembrado una nueva semilla de inquietud en mí. ¿Y si no era solo mi imaginación? ¿Y si Antonio también sentía algo, un eco de aquel amor como yo? La idea me aterrorizaba y me fascinaba a partes iguales. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, me di cuenta de que el regreso de Antonio no era solo el regreso de un hombre al pueblo, era el regreso de un fantasma a mi vida, un fantasma que amenazaba con desenterrar verdades que yo había creído enterradas para siempre. Y lo peor de todo, sentía que a pesar de mis intentos de negarlo, una parte de mí, una parte muy profunda y antigua, estaba deseando que ese fantasma se materializara y me hablara. ¿Qué pasaría si un día, en lugar de pasar de largo, se detuviera y me dijera, Carmen, ¿cómo has estado todos estos años? Esa pregunta tan sencilla, tan cotidiana, era la que me atormentaba, porque la respuesta no era sencilla. Mi vida había sido buena, sí, pero siempre con la sombra de lo que pudo haber sido, de lo que me arrebataron. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Antonio en el pueblo se hizo una constante. Lo veía en la plaza, en el mercado, a veces paseando por el camino de los olivos, el mismo camino donde nos juramos amor eterno. Cada encuentro era fugaz, un cruce de miradas que duraba un instante, pero que para mí se extendía en el tiempo, dejando un regusto amargo y dulce a la vez. Él nunca se detenía, nunca me hablaba, y yo, por mi parte, tampoco. El orgullo, el miedo, la vergüenza de lo que la gente pudiera pensar me paralizaban, pero los comentarios de la gente, eso sí que no se detenían. En un pueblo pequeño, las lenguas son más afiladas que las navajas de podar. ¿Has visto a Antonio García? ¡Qué bien se conserva!, me dijo un día la pura, la de la tienda, mientras me despachaba 1 kilo de lentejas. Su mirada, llena de picardía, me taladraba. Sí, lo vi. Los años pasan para todos, pura, respondí intentando mantener la compostura, aunque sentía el rubor subir por mis mejillas. ¡Ay, Carmen, si las paredes hablaran!, murmuró ella, con una sonrisa enigmática, mientras me entregaba el cambio. Ese tipo de comentarios, velados y llenos de insinuaciones, eran como pequeñas puñaladas que reabrían la herida. Me recordaban la humillación que sentí cuando mi padre me obligó a romper con Antonio. No fue una discusión, no, fue una sentencia. Carmen, tienes que ser sensata. Antonio no tiene nada que ofrecerte. Es un soñador, un pobre diablo. Miguel, en cambio, es un hombre de provecho. Te dará una vida digna, un futuro seguro. ¿Quieres que la gente hable de ti? ¿Quieres ser la vergüenza de la familia por andar con un don nadie? Sus palabras, pronunciadas con una frialdad que aún me helaba la sangre, resonaban en mi cabeza. No hubo gritos, no hubo golpes, solo una presión constante, un cerco que se estrechaba a mi alrededor, asfixiándome. Mi madre, siempre sumisa, no dijo nada, solo me miraba con pena, con esos ojos tristes que heredé de ella. La traición no fue de Antonio, ni mía, fue de mi propia familia, que me arrancó el corazón de cuajo y lo sustituyó por la razón, por la conveniencia. Un día, mientras estaba en el cementerio, llevando flores a la tumba de Miguel, lo vi de nuevo. Estaba en la tumba de sus padres, a unos pocos metros de la mía. Llevaba un ramo de margaritas silvestres, las mismas que me regalaba a mí cuando éramos jóvenes. Mi corazón dio un vuelco. Esta vez no había nadie más, solo nosotros dos, entre las lápidas silenciosas, bajo el sol de la tarde. Él se giró y me vio. Esta vez no desvió la mirada. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ellos vi una mezcla de sorpresa, tristeza y algo más, algo que no supe descifrar. Carmen, dijo, su voz un poco ronca por los años, pero aún con ese timbre que yo recordaba. Antonio, respondí, mi voz apenas un susurro. Hubo un silencio largo, cargado de años, de recuerdos, de palabras no dichas. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los cipreses, como si quisieran ser testigos de nuestro reencuentro. No esperaba verte aquí, dijo él, finalmente, con una media sonrisa triste. Yo tampoco a ti, respondí, sintiendo cómo mis ojos se humedecían. ¿Cómo has estado, Carmen? Su pregunta, la misma que me atormentaba, ahora estaba ahí, real, tangible. Bien, Antonio, he estado bien. La
La vida sigue su curso. ¿Y tú? También. He vivido fuera, ya sabes, en la ciudad, pero siempre he llevado olivares en el corazón. Y a algunas personas, también. Su mirada se intensificó y sentí un escalofrío. Sabía a quién se refería. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo invisible que nos unía a través del tiempo. Miguel fue un buen hombre, dije, casi sin pensar, como si necesitara justificar mi vida, mi elección. Antonio asintió, su expresión indescifrable. Lo sé, siempre lo fue. Me alegré de que te diera la vida que merecías. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Se alegró? ¿Acaso no había sufrido él también? ¿O era solo una forma de decir que había aceptado su destino, que había superado lo nuestro? No fue fácil, Antonio. No fue fácil para ninguno de los dos, dije, sintiendo cómo la amargura se apoderaba de mí. Él dio un paso hacia mí, acortando la distancia que nos separaba. Lo sé, Carmen, lo sé mejor que nadie. ¿Sabes cuántas noches me pasé en vela pensando en ti, en lo que nos hicieron, en cómo nos arrancaron el uno del otro? Su voz se quebró un poco al final, y vi una lágrima asomar en el rabillo de su ojo. Esa lágrima, después de tantos años, fue como un puñal en mi corazón. Me di cuenta de que él también había cargado con ese dolor, con esa herida abierta. Mi padre, él no lo entendía. Solo veía lo que era conveniente. Dije, la voz temblorosa. Tu padre y el mío, todos ellos, querían lo mejor para nosotros a su manera, pero no nos preguntaron qué era lo que queríamos nosotros. Nos quedamos en silencio de nuevo, las palabras flotando en el aire, cargadas de reproches y de una tristeza infinita. La injusticia de lo que nos hicieron, de cómo nos separaron, se hizo más evidente que nunca. No fue una traición entre nosotros, sino una traición de la vida, de las circunstancias, de las familias que nos creían proteger. ¿Por qué te fuiste, Antonio? ¿Por qué no luchaste más? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Una pregunta que había guardado en mi corazón durante décadas. Él me miró, y en sus ojos vi un dolor profundo, un arrepentimiento que me heló la sangre. Luché, Carmen, luché con todas mis fuerzas. Pero ¿qué podía hacer un muchacho sin nada contra la voluntad de dos familias enteras? Tu padre me amenazó. Me dijo que si no me alejaba de ti, se encargaría de que mi familia perdiera el molino, de que no tuviéramos ni un trozo de pan que llevarnos a la boca. Me dijo que te haría la vida imposible, que te desheredaría, que te encerraría si era necesario. Y yo no podía permitir eso. No podía verte sufrir por mi culpa. Creí que si me iba, si desaparecía, tú podrías tener la vida que ellos querían para ti, una vida sin problemas. Una vida... Se interrumpió, su voz ahogada por la emoción. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un rayo. Mi padre, las amenazas, la humillación, todo lo que él había soportado en silencio, por mí. Y yo, en mi juventud, en mi dolor, solo había visto su partida como un abandono, como una rendición. Nunca supe la verdad completa. Nunca supe el precio que él pagó por nuestro amor. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una profunda compasión por aquel joven Antonio y por el hombre que tenía delante. La imagen de mi padre, el hombre que siempre me había parecido fuerte y justo, se desmoronaba ante mis ojos, revelando una crueldad que nunca quise ver. La traición no fue solo a Antonio, sino también a mí, a mi derecho a elegir, a mi felicidad. Y ahora, 50 años después, esa verdad salía a la luz, cruda y dolorosa, en un cementerio, entre las tumbas de nuestros antepasados. ¿Cómo podía haber vivido tanto tiempo con esa mentira? ¿Cómo pude haber creído que su partida fue una simple renuncia y no un sacrificio? La revelación me dejó sin aliento, con el corazón encogido. Y lo peor de todo, sentía que esta verdad, esta dolorosa verdad, era solo el principio de una verdad mucho más amarga de lo que jamás imaginé. Me quedé allí, de pie, frente a Abu Antonio, con el ramo de margaritas silvestres en sus manos, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi padre había sido capaz de tal crueldad. La imagen del hombre recto, el pilar de mi familia, se desmoronaba en 1000 pedazos. No era solo que me hubiera prohibido amar a Antonio, era que había usado el miedo, la ruina, para manipularnos a ambos, para separarnos. ¿Es verdad lo que dices, Antonio? Mi voz era un hilo, apenas audible,
Él asintió, sus ojos fijos en los míos, llenos de una tristeza que me partía el alma. Cada palabra, Carmen, me lo dijo a la cara, en el molino. Me advirtió que si no te dejaba en paz, mi padre perdería todo, que no tendríamos dónde caernos muertos, y que a ti te haría la vida imposible, que te desheredaría, que te encerraría si era necesario. ¿Cómo podía permitir eso? ¿Cómo podía condenarte a una vida de miseria y deshonra por mi culpa? Las palabras de Antonio eran como golpes secos en mi pecho. Un dolor agudo, punzante, se instaló en mi corazón. No era solo la pena por lo que perdimos, sino la rabia, la indignación por la manipulación, por la traición de mi propio padre. Toda mi vida había creído que Antonio se había rendido, que no había luchado lo suficiente, y ahora la verdad me golpeaba con la fuerza de un huracán. Él había luchado, sí, había luchado por mí, sacrificando su propio amor, su propia felicidad, para protegerme de la ira de mi padre. Yo no lo sabía, murmuré, las lágrimas brotando sin control por mis mejillas. Siempre pensé que te habías cansado, que no me querías lo suficiente, que te habías rendido. Antonio extendió una mano temblorosa y con la punta de sus dedos rozó mi mejilla, secando una lágrima. Su tacto, después de tantos años, encendió una chispa en mi interior, un recuerdo de la ternura que compartimos. Nunca, Carmen, nunca me cansé de ti, nunca dejé de quererte. Cada día de mi vida, cada noche, te he llevado aquí, dijo, llevándose la mano al pecho, justo donde estaba su corazón. Pero no podía condenarte, no podía ser la causa de tu desgracia. Nos quedamos allí, en el silencio del cementerio, con las lápidas como mudos testigos de nuestra dolorosa verdad. Las lágrimas corrían por mi rostro, no solo por la tristeza, sino por la rabia. Rabia hacia mi padre, hacia el destino, hacia la vida que nos había robado tanto. ¿Y mi madre? ¿Ella lo sabía? Pregunté, la voz cargada de reproche. Antonio bajó la mirada. No lo sé, Carmen. Tu padre era un hombre de pocas palabras cuando se trataba de sus decisiones, pero tu madre, ella siempre te miraba con pena. Quizás intuía algo, o quizás también fue una víctima como nosotros. Esa noche, volví a casa con el alma hecha pedazos. La revelación de Antonio había destrozado la imagen que tenía de mi padre. El hombre que me había enseñado a ser fuerte, a ser justa, había sido capaz de una crueldad inaudita. Y mi madre, ¿por qué no me había dicho nada? ¿Por qué había permitido que viviera en la ignorancia creyendo una mentira durante toda mi vida? Los días siguientes fueron un tormento. La casa, antes mi refugio, se sentía ahora como una prisión de recuerdos. Cada objeto, cada rincón, me recordaba a mi padre, a mi madre, a la vida que construí sobre una base de engaños. Miraba las fotos antiguas, las de mi boda con Miguel, las de mis hijos pequeños, y me preguntaba si todo había sido una farsa. Había sido feliz, sí, a mi manera. Miguel fue un buen hombre, un marido respetuoso. Pero ¿y si hubiera podido elegir? ¿Y si no me hubieran arrebatado a Antonio? Mi hija Isabel, que vino a verme el fin de semana, notó mi estado. Mamá, ¿qué te pasa? Estás pálida, no comes, pareces perdida. No es nada, hija, solo que los años pesan y a veces uno se da cuenta de cosas que duelen. Isabel me miró con preocupación. ¿Cosas de papá? ¿De la familia? No pude responder. La verdad era demasiado pesada, demasiado compleja para compartirla con ella. ¿Cómo le iba a decir que su abuelo, a quien tanto admiraba, había sido un tirano que destrozó 2 vidas por su orgullo? Son cosas viejas, hija, cosas que es mejor dejar en el pasado. Pero el pasado no me dejaba en paz. Se había materializado en Antonio, en sus ojos tristes, en sus palabras cargadas de dolor. Una tarde, mientras estaba sentada en el patio, tejiendo un chal para mi nieta, vi a Antonio pasar por la calle. Esta vez se detuvo, se apoyó en la verja de mi casa y me miró. Carmen, ¿podemos hablar? ¿De verdad? Mi corazón dio un vuelco. Sabía que esta conversación era inevitable, necesaria. Pasa, Antonio. Se sentó en la silla de mimbre frente a mí y el silencio se hizo denso. El canto de los pájaros, el murmullo del viento entre los olivos, todo parecía amplificarse. He estado pensando mucho en lo que hablamos en el cementerio, dijo él con la voz baja, en todo lo que pasó,
y me he dado cuenta de que hay cosas que no se pueden borrar, por muchos años que pasen. Lo sé, Antonio, lo sé bien. Yo también he vivido con eso, con la duda, con la pena, con la sensación de que algo me faltaba. ¿Y Miguel fue feliz contigo? Su pregunta era delicada, casi un susurro. Miguel fue un buen marido. Me respetó, me cuidó. Tuvimos una buena vida, hijos maravillosos, pero hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero no era lo mismo, Antonio. No era el fuego, la pasión que sentía contigo. Era una calma, una paz, pero no el amor que nos arrancaron. Vi el dolor en sus ojos, un dolor que reflejaba el mío. Yo también me casé, Carmen. Tuve una familia. Intenté ser feliz, pero siempre había un hueco, un vacío que nadie pudo llenar. Siempre fuiste tú. Sus palabras me golpearon con una fuerza inusitada. Saber que él también había sentido lo mismo, que no había sido solo yo la que cargaba con ese peso, era un consuelo y una tortura a la vez. ¿Y por qué volviste, Antonio? ¿Por qué ahora?, pregunté, la voz temblorosa. Él me miró fijamente. Sus ojos azules, aunque apagados por la edad, brillaban con una intensidad que me recordaba al joven que amé. Volví porque necesitaba cerrar un círculo, necesitaba volver a mis raíces y quizás necesitaba verte. Necesitaba saber si tú también habías vivido con esa herida. Nos quedamos en silencio de nuevo, las palabras flotando en el aire, cargadas de años de dolor y de amor no vivido. La verdad, la cruda verdad de lo que nos hicieron, se cernía sobre nosotros, pesada y palpable. ¿Qué vamos a hacer ahora, Antonio?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Él suspiró, un suspiro que parecía arrastrar el peso de toda una vida. No lo sé, Carmen, no lo sé. Pero lo que sí sé es que no quiero seguir viviendo con esta mentira, con este silencio. Necesito que la gente sepa la verdad. Necesito que mis hijos, que tus hijos, entiendan lo que pasó, que no fue una elección nuestra, que nos robaron. Su determinación me sorprendió. Quería Antonio desenterrar el pasado, remover las cenizas de una historia que creíamos olvidada. Estaba dispuesto a enfrentar a las familias, a los chismorreos del pueblo, para limpiar nuestros nombres, para reivindicar nuestro amor. La idea me aterrorizaba, pero a la vez sentía una punzada de esperanza. Quizás, después de tantos años, podríamos encontrar una forma de sanar, de cerrar esa herida. Si esta historia te está llegando al corazón, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y dejarnos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias tan humanas. Antonio me miró, sus ojos llenos de una determinación que no había visto en él desde nuestra juventud. Hay algo más, Carmen, algo que descubrí hace poco, algo que tu padre hizo, algo que podría cambiarlo todo, no solo para nosotros, sino para toda la familia. Sus palabras me dejaron helada. ¿Algo más? ¿Qué podía ser peor que la manipulación y las amenazas de mi padre? La incertidumbre me oprimía el pecho. ¿Qué es, Antonio?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él se levantó de la silla, se acercó a mí y se arrodilló, mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo temblar. Tu padre no solo me amenazó con el molino de mi familia, también hizo algo con las tierras de tu madre, las que ella heredó de sus padres. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las tierras de mi madre. Siempre supe que ella tenía algunas propiedades, pero mi padre siempre las había gestionado. Nunca me interesé demasiado, confiando en que todo estaba en orden. ¿Qué hizo con ellas?, pregunté con un nudo en la garganta. Las vendió, Carmen. Las vendió hace muchos años. Y no solo eso, las vendió a un precio irrisorio. Y el dinero nunca llegó a tu madre, ni a ti. La noticia me golpeó como un rayo. Mi padre había vendido las tierras de mi madre, sin su consentimiento, sin nuestro conocimiento, y se había quedado con el dinero. La traición no era solo emocional, era también económica, una traición que se extendía más allá de nuestro amor, afectando el patrimonio de mi propia madre y por ende el mío y el de mis hijos. No puede ser, dije, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. Mi padre nunca haría algo así. Él era un hombre honrado.
Antonio se levantó y se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. Lo sé, Carmen. Es difícil de creer, pero tengo pruebas, documentos. Los encontré por casualidad, investigando viejos papeles de mi familia, porque una parte de esas tierras lindaba con las nuestras. Y ahí estaba, la firma de tu padre, la venta y la ausencia de cualquier rastro de que el dinero llegara a tu madre. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no eran solo de tristeza, eran de rabia, de indignación, de una profunda sensación de engaño. Mi padre, el hombre al que había respetado y temido, había sido un ladrón, un manipulador, un traidor. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué hizo algo así? Pregunté con la voz quebrada. No lo sé, Carmen. Quizás para consolidar su propio poder, para asegurarse de que nadie en el pueblo pudiera desafiarlo. O quizás simplemente era un hombre ambicioso, que no dudaba en pasar por encima de quien fuera para conseguir lo que quería. La revelación de Antonio me dejó en un estado de shock. No solo había destrozado mi amor, sino que también había robado a mi madre y a mí. La imagen de mi padre se desmoronó por completo, dejando un vacío inmenso en mi corazón. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. No podía dormir, no podía comer. La traición de mi padre me carcomía por dentro. ¿Cómo podía haber vivido tanto tiempo en la ignorancia? ¿Cómo podía haber confiado ciegamente en un hombre que había sido capaz de tal crueldad? Decidí que no podía seguir así. No podía vivir con esa mentira, con ese peso en mi conciencia. Tenía que hacer algo. Tenía que sacar la verdad a la luz. Una tarde, reuní a mis hijos, Isabel y Carlos, en el salón. Sus rostros reflejaban preocupación. Sabían que algo grave me pasaba. Hijos, empecé, mi voz temblorosa. Tengo que contaros algo muy importante, algo que os va a doler. Les conté toda la historia, desde mi amor con Antonio, las amenazas de mi padre, su partida, mi matrimonio con Miguel y finalmente la terrible verdad sobre las tierras de mi madre. Les mostré los documentos que Antonio me había entregado, copias de los papeles de la venta, sin rastro del dinero. Isabel, siempre más sensible, rompió a llorar. El abuelo hizo eso. Nuestro abuelo. No puedo creerlo, mamá. Él siempre fue tan justo. Carlos, más pragmático, estaba lívido. Esto es un escándalo, mamá. Un robo. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé, hijo. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos permitir que esta injusticia quede impune. No por el dinero, sino por la verdad, por la memoria de vuestra abuela. La noticia de la traición de mi padre se extendió como la pólvora por el pueblo. Antonio, con mi permiso, había hablado con algunos vecinos de confianza, y la verdad empezó a salir a la luz. La gente, al principio, estaba incrédula. Mi padre era una figura respetada en Olivares de la Sierra, pero cuando Antonio mostró los documentos, las pruebas, las dudas se disiparon. Los comentarios en el mercado, en la plaza, en la iglesia, eran incesantes. ¿Has oído lo de Carmen? Lo de su padre. ¡Qué barbaridad! Siempre pensé que había algo raro en cómo se hizo con tantas tierras. Pobre Carmen. Y pobre Antonio. Lo que les hicieron. La reacción de la gente fue una mezcla de sorpresa, indignación y compasión. Algunos me miraban con pena, otros con una nueva admiración por mi valentía al sacar la verdad a la luz. Mis propios hijos, aunque dolidos por la imagen de su abuelo, me apoyaron incondicionalmente. Mamá, tienes que ir hasta el final, me dijo Carlos. Esto no puede quedar así. Y así tomé la decisión. Con el apoyo de Antonio y de mis hijos, decidí iniciar los trámites legales para recuperar las tierras de mi madre y, sobre todo, para limpiar su nombre y el nuestro. No era por el dinero, no. Era por la justicia, por la verdad, por el amor que nos robaron. El proceso fue largo y doloroso. Tuve que enfrentarme a abogados, a viejos documentos, a la memoria de un padre que ahora veía con otros ojos. Cada paso era una herida que se abría de nuevo, pero también una liberación. Antonio estuvo a mi lado en todo momento, su presencia un bálsamo para mi alma. Un día, mientras estábamos en el despacho del abogado, revisando unos papeles, Antonio me miró con una expresión seria. Carmen, hay algo más que quiero decirte, algo que he guardado durante mucho tiempo, algo que he guardado durante mucho tiempo, algo que quizás debí decirte antes.
Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué más podía haber? ¿Más secretos? ¿Más traiciones? La vida me había enseñado que el pasado era un pozo sin fondo de sorpresas amargas. ¿Qué es, Antonio? Pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Él suspiró, y sus ojos se llenaron de una melancolía profunda. Cuando tu padre me amenazó, cuando me obligó a alejarme de ti, yo intenté hablar con tu madre. Fui a tu casa, esperando encontrarla sola, para contarle lo que tu padre me había dicho. Quería que ella supiera la verdad, que te protegiera, pero no la encontré. En su lugar, me topé con tu tía, la hermana de tu padre. Ella me vio y me dijo que tu madre estaba muy enferma, que no podía recibir a nadie, y que si yo seguía insistiendo, si seguía buscándote, tu padre se encargaría de que la enfermedad de tu madre empeorara. Me dijo que te olvidara, que era lo mejor para todos. Las palabras de Antonio me dejaron sin aliento. Mi tía, la hermana de mi padre, ella también había sido cómplice de la manipulación, del engaño, y había usado la enfermedad de mi madre para alejar a Antonio. La crueldad de mi familia no tenía límites. ¿Mi madre estaba enferma en ese momento?, pregunté, la voz temblorosa. Sí, Carmen, estaba delicada. Por eso tu padre pudo usarla. Por eso tu tía me amenazó con su salud. Me dijo que si yo te causaba más problemas, tu madre no lo soportaría. Y yo no podía arriesgarme a eso. No podía ser la causa de su sufrimiento. La revelación final fue como la última pieza de un puzzle macabro. Todo encajaba. La frialdad de mi padre, el silencio de mi madre, la complicidad de mi tía. Todo había sido una red de engaños y manipulaciones para separarnos y para controlar mi vida. El proceso legal fue largo y agotador, como ya os he dicho, pero al final la justicia prevaleció. Los documentos de Antonio eran irrefutables. Las tierras de mi madre fueron devueltas a mi nombre y el dinero de la venta, aunque nunca se recuperó en su totalidad, sirvió para demostrar la verdad. No era por el dinero, no, era por la dignidad, por la memoria de mi madre, por la verdad que nos habían robado. La noticia de la resolución del caso se extendió por Olivares de la Sierra. La gente, que al principio había dudado, ahora entendía la magnitud de la injusticia. Mi padre, el hombre respetado, se convirtió en el hombre que había traicionado a su propia familia. Y yo, Carmen, la mujer que había vivido en silencio durante tantos años, me convertí en la mujer que había luchado por la verdad. Antonio y yo, después de todo, no recuperamos el tiempo perdido. Los años no perdonan. Y el amor de juventud, aunque nunca se olvida, se transforma. Pero sí recuperamos algo mucho más valioso: la verdad. Y con ella, la paz. Pasamos muchas tardes juntos, sentados en mi patio, recordando el pasado, compartiendo historias de nuestras vidas separadas. Hablamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los caminos que habíamos tomado. Y en cada conversación sentía que una parte de mi alma, que había estado dormida durante décadas, volvía a despertar. Un día, Antonio me miró con una sonrisa triste. Sabes, Carmen, a veces pienso en lo que pudo haber sido, en la vida que nos robaron. Yo también, Antonio. Pero ahora sé que no fue culpa nuestra, que luchamos, cada uno a su manera, y que el amor verdadero nunca muere del todo, solo se transforma. Y así fue. Nuestro amor de juventud se transformó en una amistad profunda, en un respeto mutuo, en la certeza de que a pesar de todo, siempre nos habíamos querido. La herida nunca se cerró del todo, pero la cicatriz ahora era una marca de fortaleza, no de dolor. Aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, siempre sale a la luz, y que la justicia, aunque tarde, llega. Aprendí que no hay que vivir con el peso de las mentiras, ni con el rencor, que perdonar no a los que nos hicieron daño, sino a nosotros mismos por haber cargado con ese peso, es el primer paso para sanar. Y sobre todo, aprendí que la vida, incluso en la vejez, nos da segundas oportunidades, no para revivir el pasado, sino para sanarlo, para entenderlo y para vivir el presente con una paz que antes no conocíamos. Ahora miro a mis hijos, a mis nietos, y les cuento mi historia, no para que sientan pena, sino para que aprendan, para que sepan que la verdad es el pilar de cualquier vida y que el amor, el verdadero amor, es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo.
Y a vosotros, que habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias de corazón por escuchar mi historia, por acompañarme en este viaje de recuerdos y de verdades. Espero que mi experiencia os sirva de algo, que os haga reflexionar sobre vuestras propias vidas, sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que tienen. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar, por favor, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante para que estas historias de los abuelos sigan llegando a más corazones. Gracias por todo. Y recordad, la vida es un camino lleno de sorpresas y nunca es tarde para encontrar la paz y la verdad.